Tomen su lugar, queridos hermanos, y a propósito de nuestra escuela dominical tan hermosa, teniendo como base la palabra de Dios, quiero agradecer a ustedes, a toda la iglesia. Este miércoles, en el Senado de la República, empezamos la distribución de las primeras Biblias. Gracias a Dios. Y también en el Congreso Estatal de Tlaxcala y de Colima. Y seguiremos en el transcurso de esta semana entregando estas Biblias que, como escuchamos y como está escrito, la palabra de Dios no vuelve vacía. Gracias otra vez a todos los que han colaborado de manera tan especial y generosa para que podamos entregar estas Biblias aquí a los diputados, a los senadores y en los congresos también estatales de toda la República. Gracias a Dios. Le invito a que leamos en el Evangelio según San Lucas de una manera unida, en el capítulo 18, del verso 9 al verso 14. Repito, Lucas 18, del verso 9 al verso 14. Empezamos la lectura. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tome su lugar. Cada parábola del Señor que hemos estado considerando durante estos domingos son hermosas, son bellas y con enseñanzas particulares. La parábola del hijo pródigo está envuelta en hechos que son cotidianos y tristemente aparecen en las familias. Nos estremece cuando nos hemos visto en hechos como los que narra la parábola. Hoy consideraremos una parábola que me parece dramática, porque retrata en una forma muy precisa lo que es la religión convencional. Lo repito, la parábola que consideraremos, el fariseo y el publicano, trata acerca de la religión convencional. Aquella que se hereda de los padres o de los abuelos. Aquella donde el medio ambiente social en que el individuo se ha criado ejerce su influencia. Lamentablemente, esta forma de religión convencional ya aparece en muchas familias evangélicas.
Y este es el contenido de la parábola del fariseo y del publicano. Un contraste entre la religión convencional y la fe o la religión personal. Aquella, la personal, cuando la realidad divina se conoce, se acepta y se experimenta en la vida del creyente, y es la fuente del pensamiento, la devoción y el manantial de la energía moral y espiritual. Esta parábola que decimos es dramática, por supuesto que tiene como objetivo enseñar la importancia de la oración. La oración es importante en la religión y en la fe personal. Y por el modo de orar se conoce precisamente a personas que profesan una religión legalista, formal, porque con sus plegarias expresan realmente lo que son. Hay otros que tienen una comprensión, los de la fe personal, tienen una comprensión del Dios omnipotente, que de una sola sangre ha hecho el linaje humano. La oración, lo hemos dicho y lo repetiremos siempre, es la elevación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, en una forma hablada al Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su amado Hijo, y con el auxilio del Espíritu Santo. Hay, por cierto, 9 maneras de orar. En algún momento, a través de la revista Nueva Raza y en la sección correspondiente al temario familiar, se han expuesto estas formas de oración. Un ejemplo solamente. La oración introspectiva. Una oración de un nivel de espiritualidad distinto al común, donde el ser del creyente es conducido por el Espíritu Santo al interior de su propio espíritu para una comunión que glorifique a su Señor y le infunda aliento y esperanza. Ejemplo, el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en alguno de los versículos, hablando consigo mismo, conducido por el Espíritu, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios. En esta parábola vemos a un hombre que aparentemente está orando, pero la Escritura dice que oraba consigo mismo. No era una oración introspectiva.
no habla con Dios ni habla con su ser, sino que lo habla, o mejor dicho, ora en un alarde de su propio conocimiento. Estas oraciones que aparecen en la narración del maestro, ambas se hacen en el templo. Esto es interesante. Que se ore en el templo es algo bello. Ayer, por ejemplo, tuvimos una jornada de oración aquí por el arrepentimiento que nosotros debemos tener ante las cosas que suceden en nuestra nación, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Daniel, como lo hizo Jeremías. Bueno, no tuvimos la asistencia que, por ejemplo, tenemos ahora. Estuvimos unos pocos. Estuvimos los que Dios quiso que estuviéramos. Los hombres que están en el templo, los hombres de la parábola son diametralmente diferentes. Uno con una religión legalista, formalista, un fariseo, y el otro un publicano. Y veremos la clase de hombre que resulta en el análisis que hace el Señor. Imaginemos la escena. Un fariseo ampliamente conocido en la comunidad, en Jerusalén y posiblemente en toda Judea. Note usted esto. Vestido quizá elegantemente, vestido quizá de una manera que demostraba su calidad de religioso. Oraba puesto en pie. Su voz era fuerte. Si hubiera tenido un micrófono, lo hubiera utilizado. Oraba frente a quienes debía exhibir sus cualidades y virtudes. Su actitud era como la de un actor que interpretaba un papel. En este caso, este miembro de esta secta trataba de aparecer como un religioso piadosísimo, que esperaba que los demás lo miraran y lo imitaran. Pero todo en él, absolutamente todo en él, era artificial, una apariencia. Miraba para todos lados. Y así, posiblemente en el fondo del recinto en donde oraban, descubre a un hombre indeseable. Un hombre que toda la sociedad menospreciaba. Su primera impresión es decir, ¿qué está haciendo este aquí? Porque ese hombre era un publicano, un recolector de impuestos, un burócrata. Y al decir burócrata,
se habla de una persona que dentro de una estructura administra bienes o servicios de esa estructura. Este recolector de impuestos trabajaba para el gobierno romano. Por eso, y por la propensión que a veces tenían de aumentar injustamente los cobros, toda la sociedad los rechazaba. Bueno, la religión convencional es legalismo puro. Las palabras de un religioso siempre darán a entender, y no solo sus palabras, sino sus actitudes, que realmente no tienen ninguna necesidad de Dios, pues confían en sus obras y en su justicia propia. Escuchemos sus palabras. Dios, con una voz impostada, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y se exalta. Ayuno 2 veces a la semana. Su cofradía y lo escrito en la ley, cuando menos un ayuno a la semana, pero él ayunaba 2. Doy diezmos de todo lo que gano. Algunos dirán, qué elocuente, cuánta resonancia en sus palabras. Pero ahora, consideremos lo siguiente. Las oraciones de los hombres y mujeres que viven una fe personal, la de aquellos que reconocen su pecado y necesidad de perdón, son oraciones diferentes. Sí hay acciones de gracias, pero normalmente son abundantes peticiones. En la oración del fariseo no hay una sola petición. No tiene por qué haberla. Él lo tiene todo. Y él es perfecto. Él es religioso. Ayuna más de lo establecido, y quienes conocen el clima del Medio Oriente saben que el ayuno, lo más difícil en él es la privación de los líquidos. El calor es insoportable y la deshidratación cobra de inmediatamente factura. Por eso el fariseo que ayunaba 2 veces creía que con esto ya había ganado el cielo. Y menospreciaba a los que a su juicio eran pecadores. Ahora, en el mismo lugar, pero el otro personaje de la parábola, el que ora también allí, pero no lo hace ni de pie, ni en forma ruidosa o estentoria. Es un publicano, odiado por el fariseo, odiado por la mayoría de los judíos,
pertenecía a una clase que la mayoría de la gente consideraba corrupta y arbitraria. Sin embargo, note usted, en la parábola solamente se dice que era un publicano. No se dice que era corrupto, pero era un publicano. Y sucede a veces lo mismo con algunas profesiones que la gente cataloga como de personas inmorales. Veamos lo que ocurre con este hombre. Veamos lo que él hace. Es ni más ni menos un hombre que sabe que está en la presencia de uno que conoce los corazones. No lo ve, pero sabe que aquel que conoce los corazones, conoce su corazón como conoce nuestros corazones, Cristo Jesús. Su alejamiento de todos los demás, su postura, la de un hombre que reconoce su pecado, nos hace recordar aquellas palabras dichas con tanta vehemencia, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El publicano no quería ni siquiera alzar la mirada. Estaba contrito, estaba desolado. Y conforme a la costumbre judía, se golpeaba el pecho y decía, solamente decía esto: Dios, sé propicio de mí, pecador. Dios, quizá lo repetía, golpeándose el pecho, llorando. Dios, sé propicio de mi pecador. Como lo hemos dicho, el maestro, que es el que está narrando la parábola, pero suponiendo que lo fuera, debía regresar lo defraudado según Levítico 6, 2 al 5. Pero quizá esto era imposible, por muchas razones. Posiblemente algunos de los defraudados ya no vivían. Entonces, en esta situación, para él dolorosa, para él imposible de remediar, no tiene otra, no encuentra otra más que arrojarse sobre la misericordia divina y esperar su benevolencia y su perdón. Qué adecuado que el publicano fuera al templo y no a la sinagoga. En Israel hasta la fecha, como en los tiempos del Señor, en un barrio hay hasta 10 sinagogas. ¿Por qué no fue a la sinagoga? No quería ser objeto de la maledicencia de sus paisanos. Va al lugar donde sabe que está uno que todo lo ve y todo lo juzga.
Y allí en el templo, gracias a Dios que hay templos. Gracias a Dios que los creyentes levantan templos. Allí en el templo, golpeándose el pecho, viene al Señor con las manos vacías. No es religioso, no ayuna, no diezma como el fariseo, no tiene excusa. Solo no pide, no espera divina. Solo espera la gracia que viene del cielo y que se manifestó en la cruz del Calvario para salvación de toda la humanidad por la sangre derramada en el sacrificio de Cristo Jesús. Meditemos un poco más de esta oración, breve, pero sus palabras tan breves son un estallido de desconsuelo, no solo por él, sino también por su familia. Pero vemos en este publicano lo que debe haber en todo padre o madre sin ninguna prueba de piedad. Dio a su y ha concedido, sin embargo, su gracia a un miserable publicano. ¿Pero qué esperamos? Así es el Señor. Cuando un pecador contrito y humillado se acerca a su presencia. Así oró el rey David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En el mismo Salmo 51 adelante dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, amigos, todos los que escuchan estas palabras, quiero decirles lo siguiente. Dios, nuestro Dios, Cristo Jesús nuestro Señor, es Dios de los desesperados, es Dios de los agobiados, de los que están cargados y abatidos. Y su misericordia es para los que se acercan a Él de todo corazón. Él está aquí entre nosotros en este momento. ¿Quién dice en este instante, Dios, sé propicio de mi pecador? No es necesario que se golpee el pecho, pero sí es necesario que si alguien está por las circunstancias de la vida desesperado y necesitado de perdón, en un sentido espiritual, porque lo mismo Dios está en su banca, que Él está aquí, pero venga, y de esta manera usted estará manifestando esa petición de gracia y de misericordia. Sé propicio de mi pecador. Dígalo desde el fondo de su alma. Dígalo en la misma actitud de aquel hombre publicano que sabía que nada podía esperar sino solamente la misericordia divina. Ore al Señor, pida al Señor, busque al Señor, hágalo ahora.
hágalo ya, hágalo pronto. Aquí está con nosotros el Dios de los desesperados. Amoroso